Amigos, resulta que el señor Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, escritor de El viejo y el mar, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, muchísimos cuentos muy famosos y excesivamente buenos y bien escritos. Nos dejó por ahí varios cuentos a través de varios consejos, a través de revistas, a través de entrevistas. Por ahí existe en internet una lista de 10-12 consejos que dejó y de los cuales voy a analizar algunos puntos aquí que me parecen bastante interesantes, bastante aplicables y que en realidad están muy conectados entre sí, que todos los podemos ver bien reflejados en todo lo que escribió, o por lo menos de las cosas más famosas que escribió el señor Ernest Hemingway. Que están muy conectadas, insisto, son 3, muy cercano a ser 4 o muy cercano a quedarse en 3. Pero a ver, el primero, que me parece que, insisto, este también puede tener una parte peligrosa si se aplica mal y si se lee o se aplica con flojera. Este primer consejo es: lee lo que llevas escrito. Este consejo evidentemente no va a ser para personas que están a punto de escribir la primera oración, el primer párrafo, la primera estrofa de alguna obra. Esto es para quienes ya llevan por lo menos unos días acumulados, unas cuantas hojas acumuladas de trabajo, de un mismo trabajo, de un cuento, de una novela. Porque algo que es muy difícil de hacer y que está muy presente en algunos libros de Ernest Hemingway es que son bastante largos. Y aquí pongo de ejemplo Adiós a las armas, que es un libro como de 300, sino que 400 hojas, es muy largo, todo con letra muy chica, pero que sucede en no más de 5 o 6 días. Creo que 5 o 6 me estoy yendo largo. Debieron de haber sido 4 días. Todo lo que sucede en el libro es en 4 días. O sea, por lo menos 100 hojas por día. Evidentemente, esto no fue escrito en 4 días, en 4 capítulos, en 4 bloques. Fue escrito en, yo creo que por lo menos 1 año o 1 año y medio. Y me estoy yendo bajo. Y si algo es destacable en este libro es que en ningún momento se siente que hay un desbalance. No se siente que en algún punto de que es que aquí ya está hablando mucho de este personaje y ya se quedó olvidado toda esta otra parte, ya está metiéndose en cosas que no tienen nada que ver con la historia, ya me aburrió esta escena. No, toda la historia fluye y se desarrolla con una verosimilitud muy difícil de conseguir, así la describiría. Difícil de conseguir, porque insisto, desarrollar lo que sucede en un día en 100 hojas, en evidentemente muchas más de 100 sesiones de sentarse a escribir y que todo se sienta como una misma escena que se va desarrollando, que se va desenvolviendo, es algo bastante difícil de conseguir. Aquí aconseja el señor Ernest Hemingway leer lo que llevas. Evidentemente, si ya llevas 90 y tantas hojas, no te vas a regresar a leer 90 y tantas hojas porque se te va a ir todo el día. Pero si te regresas unas cuantas hojas, unos cuantos capítulos para ver en qué vas. Esto va a servir también para que en cuanto a la historia puedas y sepas hacer cambios que consideres oportunos. No tienen por qué ser afortunados o tienen por qué quedar en la versión final, pero sí por lo menos te puedes ir dando una idea de que, a ver, esto lo pensé hace 2 semanas, esto lo pensé hace unos días, pero ¿sabes qué? Ahorita que lo estoy leyendo me estoy dando cuenta que mejor me voy a ir por acá. Ya me estaba metiendo mucho en este otro personaje, entonces ya me aburrí. Entonces creo que para hacer la historia mejor, más verosímil, mejor me voy a ir por este otro lado. O ¿sabes qué? Que esto que está haciendo este personaje es contradictorio y de nada está sirviendo, no me aporta la historia. Tengo que eliminar toda esta parte y me tengo que enfocar en aquella otra parte. Estoy hablando de correcciones, de tomar las riendas en cuanto a la historia de tu obra, más no de correcciones de estilo. Y ahí es donde va a entrar la parte peligrosa.
no creo que el señor Ernest Hemingway estuviera hablando de precisamente correcciones de estilo. Tú te vas a ir dando cuenta cuando hagas estas relecturas de que, ¿sabes qué? Esto sí está muy omitible. Este párrafo de una vez lo tacho. De este párrafo de nada me sirve. Pero si te pones a hacer anotaciones del estilo de... Es que no sé si usar esta u otra palabra, no sé si dejar esta oración así larga o la reduzco, no sé si esta acción de un personaje no la describo, o cuando son cosas de estilo, de corrección de palabras, de cómo te suena al leer la historia, yo creo que va a ser muy sencillo caer en un rabbit hole del cual no vas a poder salir y no vas a poder avanzar, porque ahí va a entrar una obsesión por corregir. Obsesión de la cual voy a hablar en el tercer o cuarto punto, que es algo igual muy marcado en cómo escribió y cómo desarrolló pues su carrera Ernest Hemingway, con una obsesión padrísima. Ajá. Pero insisto, yo creo que para hacer este consejo más viable, más sano, las correcciones que se deben de hacer en este punto son en cuanto a la historia y en cuanto a estilo, mínimas. Para mí, la parte de corregir el estilo va a ser hasta el final. Y alguna vez escuché una analogía o leí una analogía que es cómo hacer una escultura con mármol. Primero necesitas tener un bloque de mármol, y que eso yo diré que es como la primera versión de toda la historia, tirado así nada más, todo como un bloque. Y sabes que una vez que tienes el bloque, evidentemente ese no va a ser el libro, tiene que salir de ese bloque la historia, y la historia es el bloque, pero la corrección de estilo va a ser cuando tú le vayas dando forma a la escultura. Entonces estas relecturas yo las veo como alejarte para ver qué tipo de bloque estás haciendo, qué tamaño tiene, hacia qué lugares te estás moviendo. Pero no me parece que sea el momento de detallar, e insisto, el estilo. Una cosa es la historia y otra cosa es el estilo. Ese es el primer consejo del señor Ernest Hemingway. El segundo, que también es segundo muy combinado con el tercero, que es ser breve y evitar los adjetivos extravagantes. Si ustedes han leído a Ernest Hemingway, se podrán dar cuenta que no era un escritor muy extravagante, tenía un estilo sobrio y claro, que esto hay que tener mucho cuidado, no se debe de confundir con un estilo aburrido, con un estilo que se vuelva académico o de folleto aburrido, mal escrito, que dices, una cosa es ser claro y otra cosa es ser aburrido, y otra cosa es ser claro y que las cosas que estás describiendo se vuelvan verosímiles y que cuenten una historia para una lectura pues un poco más amena, más tranquila, más digerible. Es bueno ser breve, y evitar los adjetivos extravagantes también va a servir para que la cosa se crea mejor, se pueda mentir de una mejor manera. Escribir es mentir, porque son cosas que no existen. Cuando tú ves que alguien está mintiendo y te está contando demasiados detalles, ahí es cuando tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto está muy ojón, no te estoy creyendo. Es que fui a la tienda y me encontré al Canelo golpeando a Messi, y Messi tenía la bandera de México en los zapatos. Y te empiezas a desarrollar toda esta mentira siendo muy específico. Ahí es cuando tus oyentes van a decir, no. En cambio, si eres breve al narrar, pero claro, se va a conseguir un efecto de verosimilitud. A ver, y este es un consejo que es debatible. ¿Por quién? Por otro premio Nobel y un gran admirador de Ernest Hemingway, que fue Gabriel García Márquez. Si nosotros leemos las primeras obras de García Márquez, como son algunos cuentos que ahorita no recuerdo algunos,
pero no son los de 12 cuentos peregrinos, eso ya es más avanzada su carrera, ya después del Nobel, si no mal recuerdo. Pero si el coronel no tiene quien lo escriba, vamos a encontrar un estilo muy parecido, no plagio, parecido bien, como algo aprendido, al de Ernest Hemingway, porque es sencillo, porque es claro, porque es verosímil, porque lo que tú estás leyendo te lo crees, que eso va a ser siempre lo más importante de cualquier texto de este estilo, de una ficción que se crea, que diga, ¿sabes qué? Me estás platicando de una niña muy bonita que desapareció, como es en 100 años de soledad, ¿sabes qué? Te lo creo. Si lo cuentas bien, una escena que jamás vamos a ver en la vida real, si me la cuentas bien te la voy a creer. Pero a ver, no me voy a quedar aquí en 100 años de soledad ni en El Coronel. No sé si ustedes han leído El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, que es, yo creo, y lo digo sin haber leído todos los libros del mundo, evidentemente, nadie lo ha hecho, pero yo creo que es de los libros más complejos de haber escrito de todo el mundo. Es un libro muy, muy complejo, más muy digerible. Para quienes no lo han leído, insisto, es un libro bastante largo, yo creo que sí, pasadita las 400 hojas tal vez, pero que todo está escrito con muy, muy poquitos puntos y con muy pocos puntos y aparte. Virtualmente todo el libro yo creo que transcurre, y sin exagerar, en unos 10 párrafos. Todo va escrito muy seguido y todo en comas y con un lenguaje bastante extravagante, la verdad. Se pone mucho a describir y usa palabras complejas y rimbombantes y que riman. El otoño del patriarca es un libro que no voy a alcanzar a describir en los minutillos que le dedique a este consejo en específico. Pero ¿por qué lo menciono? Porque cualquier regla, cualquier consejo es debatible. Y se puede no aplicar. Pero para que te salga, tienes que hacer de la no aplicación de ese consejo tu estandarte. ¿Por qué? Porque si de repente estás usando en todo un cuento un lenguaje claro, sencillo, breve, pero a la vez colorido, y de repente metes un párrafo muy rápido, muy tropezado, con muchas comas, con palabras muy, muy rimbombantes, muy extravagantes, y luego te sigues con algo breve y claro, ahí se va a sentir un cambio muy turbulento y muy feo al ser leído tu obra. En cambio, de aquí en El otoño del patriarca, García Márquez hace el estandarte del libro que esté escrito así de complejo. No está escrito así porque así le salió. Yo me parece que nunca yo he visto entrevistas en las cuales hable García Márquez de cómo habrá sido escribir El otoño del patriarca, pero para mí, yo me lo imagino y creo que fue algo demencial. Léanlo, El otoño del patriarca. Siempre se puede no ser breve y se puede usar adjetivos extravagantes, pero si se sabe usar bien, como lo hizo García Márquez, que de hecho, eso sí lo he escuchado de su voz en entrevistas. El otoño del patriarca fue un libro que cuando se estrenó, que fue después de 100 años de soledad, a la gente no le gustó. Es que no quiero decir que es complejo, pero sí lo es, porque es un libro digerible, pero la verdad pues no es un libro que yo aconsejaría a gente que no está acostumbrada a leer. Para alguien que no está acostumbrado a leer, pues sí agarra El viejo y el mar del mismo Hemingway, o El coronel no tiene quien la escriba, de García Márquez, que son libros bastante digeribles. Pero El otoño del patriarca sí se va a la luna por completo. En tanto tú, querido escucha, no te vayas a la luna. Un lenguaje claro, breve, pero verosímil, no aburrido, va a ser una muy buena manera de contar tus historias. Y el tercer consejo que nos deja el señor Ernest Hemingway, consejo o aprendizaje, es su necedad de elegir lo correcto. ¿Por qué? Hay escritos de Ernest Hemingway contando, o que se le pregunta, a ver, tú, querido Ernest, ¿cómo le haces para elegir los títulos de tus obras? Y él dice,
cuando tengo ya el libro terminado, hago una lista de posibles nombres. Esas listas, dice Hemingway, llegan hasta ser más de 100 posibles nombres. Y sobre eso va eliminando y por descarte, o se puede descartar todo y empezar una lista por completo desde el inicio. Y ya, elegirá el mejor, eventualmente. Pero, si ya nos está diciendo el señor Ernest Hemingway que para nombrar un libro pueden aparecer hasta 100 posibles nombres, y de esos 100 posibles nombres él se dedicaba a elegir el nombre correcto que le sirviera al libro y que le funcionara, que le otorgara todavía más valor a la obra, pues nos podemos imaginar cómo era su necedad para elegir la correcta narración de la obra. Ajá. E insisto, esto se puede ver en los dos consejos anteriores. Lee lo que llevas. Elige bien cuál es la historia que vas a contar, por dónde te vas a ir, qué tipo de personaje vas a ser. Y sé breve y evita adjetivos extravagantes. Elige bien cuál va a ser tu estilo. Evita un estilo aburrido, un estilo soso, y también evita un estilo que no le quede, que intente ser bastante extravagante. Pero esto solo se va a conseguir neceando mucho la obra, el cómo la estás construyendo. Tiene también, y estos pues ya van a entrar aquí de rebote a este audio, consejos en los cuales Hemingway menciona o habla de escribir solo. Y dice, ¿sabes qué? Vive en un hotel, pero tú dile a la gente que estás en otro. Y cuando te encuentren en el hotel, vete a vivir al bosque. Y cuando te encuentren a vivir al bosque, vete a vivir a la ciudad. Pero el chiste es que el escritor necesita horas y horas y días y silencio y no interrupción para trabajar. Yo creo que así era de obsesivo el señor Ernest Hemingway. Por algo fue premio Nobel y este gran escritor que fue. Pero yo me imagino cómo habrán sido esas horas y esa vida dedicada a escribir. Y yo creo que fue una completa batalla en hacer una buena elección en nombre y una buena elección en estilo y en historia. Cosa que, relacionado con lo que mencionaba en el primer consejo, puede llegar a sonar complicado. ¿Por qué complicado? Porque si en una de esas de tanto insistir, te rindes y dejas tu obra tirada, pues jamás vas a terminar alguna. Menciona Hemingway también, a veces me pongo yo a leer mis obras, libros, cuentos pasados, para darme ánimos, para decir, ¿sabes qué? Ahorita que llevo un día, 2 días, una semana trabado en elegir un nombre, en cómo voy a contar esta parte, en el estilo general de todo este cuento, de todo este libro, pero ¿sabes qué? Ya he estado aquí y ya lo he solucionado. ¿Cómo? Neceando. Entonces, hay que necear.